Ahí estamos grabando. Bueno, les voy a contar un poquitito entonces de qué se trata nuestra unidad 6. Les voy a hacer una presentación conceptual primero y después les voy a dar una introducción al código que van a encontrar como código de ejemplo, sobre todo para que cuando lo vean, digamos, puedan entenderlo profundamente, porque incorpora algunos conceptos nuevos que no habíamos trabajado hasta aquí. Otro detalle que aprovecho que estamos grabando y lo dejo grabado por si alguno no se pudo conectar en este horario es, tengan presente que el día viernes ya van a tener habilitado el segundo parcial a partir de las 0 hora del viernes, o sea, van a tener todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo para hacerlo, finaliza el domingo a las 23:59 y digamos los temas que van a ser evaluados en este parcial va a ser hasta la unidad 5. Esta unidad 6 que estamos viendo hoy no van a entrar, bueno, por la proximidad de tiempo que hay entre hoy, que vamos a encarar el tema, y el viernes, por ahí los que trabajan no tienen demasiado tiempo para dedicarse a verlo, pero sí tengan presente que este tema después es parte de la materia y en las examinaciones futuras, como puede ser los finales y todo este tipo de cosas, aparecen. Así que, digo, transmitirles tranquilidad respecto al día viernes, pero, digamos, el hecho que no entre para el viernes, digo, no olviden de preparar esto para cuando se presenten a dar el examen final. Bien, bueno, dicho esto, vamos a preparar un pequeño bosquejo por aquí. Vamos a ver, vamos a cerrar esto. Yo tenía armado uno, déjenme ver, que ya lo había usado, TP2, ejercicio, for continue, ¿será este? Le puse título. No. A ver, debe estar en segundo A. Open from device. 2021. Está acá. Ahí está, Socket Droio. Ahí lo vi. Ahí está. Genial. Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es intentar. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Vamos a intentar conectar dos aplicaciones, dos programas que van a estar ejecutándose en una red, ¿sí? En este caso es una red de área local. Y bueno, depende del protocolo que utilicemos en la red, es cómo se van a ubicar los dispositivos que estén conectados. En nuestro caso, como vamos a usar un protocolo que se llama TCP para lo que es la capa de transporte, es un protocolo de transporte con control de paquetes, e IP para identificar a nuestros elementos, ¿sí? Nuestras computadoras, donde van a estar ejecutando los programas, sin entrar en detalle de telecomunicaciones ahora, digo, así que si alguno está o sabe telecomunicaciones, tómelo como con paciencia lo que voy a explicar, lo voy a explicar como para los que no saben nada de telecomunicaciones, pero para que tengan una idea de qué significan ciertos números que van a aparecer en nuestros programas. En este protocolo IP se utiliza un numerito que depende del estándar, si es versión 4 o versión 6, puede tener 4 partes o más, 6, y ese numerito en realidad es el número que se le llama dirección IP o número IP e identifica un equipo conectado a la red, ¿sí? Puede ser una red de área local, puede ser internet, etc. Toda red que utilice TCP/IP va a estar identificado por un número IP. De hecho, en este mismo momento, si por ejemplo yo aquí tengo mi máquina con Windows y pongo la consola, vamos a poner por aquí CMD, ¿no? Y quizás este comando que voy a ejecutar les resulte conocido, ipconfig, me va a dar, yo estoy conectado a una red en mi domicilio, mi red domiciliaria me resolvió esta dirección,
172.16.2.37.2, tiene que ver con el rango que yo le estoy dando a esta red en particular que estoy conectado en mi casa. Bueno, hay algo que se llama máscara de subred, que ahora no viene al caso, y una puerta de enlace predeterminada, que es la puerta, digamos, por decirlo así, de mi router. ¿Está bien? Después me dice qué DNS, dónde está el DNS que resuelve mis llamados a Internet, lo tiene Fivertel, porque soy cliente en este caso en esta red de Fivertel. Y bueno, y tiene preparada mi máquina una dirección IPv6 también, que es esta otra grande que está acá, que este protocolo en versión 6 salió para poder mejorar, entre otras cosas, el dominio y la cantidad de máquinas que podemos redireccionar. ¿Sí? Así que bueno, acá tienen una dirección IP, esto es una dirección IP real. ¿Mm? Por supuesto que si ustedes tienen en su caso una red domiciliaria y están conectados al router, también tienen una dirección IP y va a estar dentro del rango de lo que su router tiene configurado. Y podría existir una remota casualidad que la dirección IP de ustedes sea igual a la mía. Y ustedes van a preguntar, ¿pero cómo? Los dos tenemos la misma dirección IP, ¿cómo se distinguen nuestras máquinas? Bueno, pero cuidado porque esa dirección IP de ustedes está en una red domiciliaria que es la de su casa y o sea, están como detrás de un router domiciliario y mi dirección IP está detrás de un router domiciliario mío propio. Claramente, nuestros routers conectados a nuestro proveedor, cada router tiene una IP para identificarse, ¿no? Y a su vez ese proveedor, digamos, en la medida que vamos subiendo y que se conecte al backbone de Internet, a nivel de Internet, cada uno que accede al backbone directo de Internet tiene un IP. O sea que tenemos redes y subredes, por decirlo así, y dentro de una determinada subred, las direcciones IP son únicas. Entonces, en esa cascada es como en este mundo de Internet se puede ubicar un dispositivo a través del globo terráqueo. Dicho esto, hay una dirección IP muy significativa, que es la 127.0.0.1, que es una dirección IP que se llama de lookup, que esto significa mi propia máquina, por decirlo coloquialmente y de manera muy fácil. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos programas ejecutándose en mi computadora y a un programa le digo, anda a buscar un programa a la 127.0.0.1, ¿está bien? En realidad simula la salida y vuelve a entrar a mi computadora. O sea, lo busca dentro de mi misma computadora. Bueno, como yo les voy a estar mostrando más de un programa ejecutándose al mismo tiempo, en ese caso van a ver que la dirección a donde yo mando a buscar al programa que deseo encontrar es la dirección 127.0.0.1. ¿Eh? Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, cuando queremos conectar aplicaciones, se maneja el concepto de puerto. ¿Sí? ¿Qué es el puerto? El puerto en realidad internamente para el sistema operativo es una dirección de memoria, para que nosotros lo podamos manejar de manera fácil, se nos presenta como un número de puerto. Y hay ciertas aplicaciones universales que reservan determinados números de puerto para uso propio. Por ejemplo, el puerto 80, ¿no? El puerto 80 lo usa un protocolo de Internet que se llama HTTP. ¿Sí? ¿Quién asigna estos números? Bueno, hay una institución que se llama IANA, ¿sí? Que entre otras cosas regula la asignación de números de puerto a distintos servicios y bajo qué espectro de protocolos se utilizan. Por ejemplo, si vamos a buscar algunos protocolos muy conocidos, si vamos al al puerto 21, nos vamos a encontrar con que lo usa un protocolo muy conocido que se llama FTP, que es un protocolo de transferencia de archivo, File Transfer Protocol, puerto 21. Ese es muy conocido. El 80 que lo usa HTTP, por ejemplo. El 25 que lo usa SMTP, ¿no? Por ejemplo, 21 está reservado a FTP. El 25 está reservado a SMTP. ¿Vieron cuando configuramos las casillas de mails, ¿no? El 80, como les decía antes, está reservado a HTTP. Y así podemos encontrar algunos reservados a servicios más conocidos y otros reservados a POP, por ejemplo, ¿no? Tiene el 110, en este caso POP 3. ¿Bien? Otro bastante utilizado. Y otro reservado por empresas para uso de sus aplicaciones. Pero cada tanto vamos a encontrar
A ver si vamos para adelante en los de arriba. A ver, un poquitito voy a subir un poco más. Vamos al 8000. Ya por acá deberían aparecer. Rango de puerto. Ahí apareció uno, a ver. ¿Ven? Ah, no, este está reservados. Buscar algún otro rango de puerto. Vamos más arriba. A ver. No, pone no asignado. Voy a ir al que uso yo, el 8050, que está dentro de un rango de puertos no asignados. Ven que voy bajando lo más rápido que puedo, porque si voy a la barrita de desplazamiento me la esconde, porque son un montón. 5000, muy bien. 6, 7, y ahí llegamos al 8000. Bueno, como ustedes pueden ver acá, en el 8050, ¿ven? Hay un rango del 8045 al 8050, porque no le puse la S. Bueno, faltó una S acá. Me di cuenta, me la comí, ¿ven? Unsigned. Entonces, están no asignados. Quiere decir que estos puertos los podemos usar para aplicaciones nuestras, comunes y corrientes. No quiere decir que no podamos usar otro puerto, pero si justo ese otro puerto que queremos usar lo está usando la aplicación que lo tiene asignado, va a haber un conflicto entre mi aplicación y la aplicación que lo tiene reservado. Ven, acá hay otro rango, el 7879. Arriba aparecen un montón. Ven, el 8085 está asignado, 8092, 8096, 8098, 8099, 8103 al 110, 112 al 14. Bueno, cuanto más suben, más puertos liberados van a encontrar. ¿Ok? Bueno, genial. Entonces tenemos el concepto de IP y tenemos el concepto de puerto. Este par, IP puerto, es lo que nosotros llamamos técnicamente socket. ¿Por qué? Porque esto me va a dejar identificar un equipo y en qué dirección de memoria yo voy a depositar cosas para que él pueda leerlas. El concepto de puerto, para que no se olviden, el famoso concepto de port, hagan de cuenta que es como la dársena de un barco, ¿no? Entonces los barcos tienen distintas dársenas en el puerto, y si yo quiero ir a buscar la carga de un barco, yo tengo que decirle, mira, lo voy a ir a buscar a la dársena 20. Entonces, si el barco estaciona en la dársena 20, yo lo voy a encontrar. Si yo voy a la dársena 20 y el barco estaciona en otro lugar, no lo voy a encontrar. Lo mismo pasa con las aplicaciones. Si yo estoy escuchando en un puerto, supongamos el 8050, para ver si alguien se quiere conectar conmigo, y alguien en cambio de llamar por el 8050, llama por el 8092, y bueno, va a estar llamando en un lugar donde yo no estoy escuchando, entonces no me voy a dar cuenta que me está llamando. Entonces hay que sincronizar esto, no solo la dirección IP donde está funcionando la aplicación, sino el puerto por el cual se van a comunicar las aplicaciones para que ambas puedan realmente establecer esa conexión y enviarse y recibir información. Bien, explicado estos dos conceptos, ¿qué vamos a ver nosotros ahora dentro de nuestra aplicación? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener en una solución un proyecto que se llama servidor y otro proyecto que se llama cliente. Dentro del proyecto servidor vamos a encontrar dos clases. La clase formulario servidor, FRM, sería acá, una N, FRM servidor, y clase servidor. Esto es lo que van. Hago un dibujito porque así cuando voy al código lo ubican más rápido. ¿Sí? Esto está explicado ahí en el orientador. Y en el proyecto cliente vamos a encontrar un FRM cliente y vamos a encontrar un formulario cliente y vamos a encontrar eh, un objeto, una clase cliente. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar primero el servidor y vamos a tratar de entender qué es lo que esto hace. Déjenme pensar cuándo volví a tener segundo a la mañana. Creo que tengo otro que me gusta más que este. Chan, chan, chan. File.
Open from device. Déjenme buscar el segundo A de la mañana. Este es de la noche. Segundo a mañana. Este va a estar un poquito mejor. Entonces tenemos el formulario servidor y la clase servidor en un proyecto, el formulario cliente y la clase cliente en otro proyecto. ¿Bien? Genial. Vamos a nuestro código, vamos a chusmear nuestro código entonces. Acá tenemos los dos proyectos, ejemplo cliente y ejemplo servidor. Primero se los voy a mostrar ejecutando para que se den una idea de lo que queremos hacer, y después nos vamos a meter adentro del servidor a ver todo lo que tiene. Y una vez que entiendan el servidor, el cliente es muy fácil, porque es más concreto, tiene lo mismo que el servidor, pero un montón de cosas que no necesita, porque justamente es el cliente y no es el servidor. Cuando ustedes están en una solución, no sé si alguna vez lo probaron, y tienen más de un proyecto, y ambos proyectos son ejecutables. A veces tienen un proyecto que es, por ejemplo, un formulario y otro que es una librería de clase. Bueno, la librería de clase no se ejecuta. Pero acá, estos dos proyectos, ejemplo cliente y ejemplo servidor, son dos proyectos que se pueden ejecutar. Son dos proyectos del tipo Windows Form. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se paran aquí en la solución, si van a proyecto, propiedades, tienen la posibilidad, ¿sí?, de decirles que quieren que cuando le dicen ejecutar, se ejecuten ambos proyectos. ¿Sí? Entonces acá en cambio de decirle proyecto de inicio único, le pueden decir proyecto de inicio múltiples. Y le marcan, si tuvieran todos los proyectos que quieren, qué tienen que hacer con cada proyecto, ¿no? Yo en este caso lo que quiero es ninguno iniciar e iniciar sin depurar, yo quiero que inicie, los dos. Cuando acepto entonces, y digo iniciar, se van a tener que ejecutar los dos. Al cabo de unos segundos va a compilar ambos ejecutables y luego de unos segundos vamos a ver los dos formularios corriendo. Vamos a ver si es verdad. Ahí terminó con el primero. Perfecto. Vamos a ver cuál ejecutó el primero. Probablemente el del cliente y ahí ejecutó el del servidor. ¿Ven? Y tengo los dos programas ejecutando. Si hubiese ejecutado solo uno, por ejemplo, el del servidor, y quiero ejecutar el del cliente, puedo hacer así, como les voy a mostrar ahora. Y también puedo hacer lo que les voy a mostrar ahora cuando quiero ejecutar varias instancias de un mismo programa. Supongamos que yo quiero tener dos clientes ejecutándose. Puedo venir al proyecto, puedo decirle botón derecho, puedo decirle depurar y puedo decir iniciar nueva instancia. Me voy a ejecutar otro cliente. Entonces ahora tengo tres programas corriendo. Tengo un programa servidor, está por acá, y dos programas clientes. Tres programas ejecutándose en la misma máquina, podrían estar en tres máquinas distintas de mi red. Bueno, como los tres están corriendo en mi máquina, fíjense que acá tiene configurado cada cliente a qué IP se tiene que conectar, en este caso 127.0.0.1 por lo que expliqué hace un rato, y a qué puerto tiene que solicitar la conexión, el 8050, porque ahora en un rato vamos a analizar cómo este servidor está escuchando en el puerto 8050, esperando la recepción de una solicitud de conexión. Entonces, cuando el cliente 1 solicita conectarse, queda conectado con el servidor y acá aparece una serie de información para saber que están conectados. Dice, bueno, a las 18.01 el cliente se conectó al servidor en la IP 127.0.0.1 por el puerto 8050 y en el servidor apareció, se ha conectado un nuevo cliente desde la IP 127.0.0.1, porque es mi máquina, por el puerto 62.969. Y lo mismo, ya acá voy con el segundo cliente, los datos del servidor son los mismos y los datos de este cliente, fíjense que un cliente habla por un puerto a pesar de estar en la misma máquina y otro cliente habla por otro puerto. Son distintos puertos, porque si no se confundirían las conversaciones con el servidor. Entonces siempre el paquete IP puerto va a ser distinto para cada aplicación que se conecte. Bueno, a partir de ahí, una vez que están conectados, bueno, este ejemplo muy modesto, puede enviarle mensaje a los clientes, por ejemplo, en este caso le mandó hola, ahí vemos, hola y hola,
y está preparado para que el cliente le pueda enviar un mensaje al servidor, por ejemplo, no sé, Soriana. Entonces dice que de la IP tal, del puerto tal, recibió Soriana, y este podría poner aquí, soy Juan. Entonces tenemos las aplicaciones conectadas. Esto es lo que en el fondo queremos entender. Cómo poder hacer que dos aplicaciones a través de una red LAN, usando un protocolo, en este caso TCP e IP, pueden enviarse información. Una vez que entendemos la plataforma de conexión, podemos enviar lo que queremos. Este ejemplo está preparado para enviar básicamente eh, texto, pero bueno, ahora van a ver cuando veamos la transmisión y la recepción que podrían enviarse imágenes, archivos de texto o lo que fuera. ¿Sí? Porque todo lo que se envía va a terminar siendo un vector de byte, digo bien, un vector de bytes, ¿sí? Entonces, mientras lo que quiero enviar lo descomponga un vector de bytes, lo voy a poder transmitir. Bueno, esto es lo que hace, digamos, la aplicación. Vamos a parar la ejecución y vamos a empezar a analizar nuestro código, qué tiene para que haga lo que hace. Este no me interesa. Servidor formulario, cliente, servidor formulario está dos veces. Vamos a sacarlo. Ahora cuando responda. Muy bien. Este lo vamos a sacar. Este lo vamos a ordenar aquí. Tenemos el código del formulario, el diseño del formulario y la clase servidor. Fantástico. Después tenemos el cliente, el código del formulario y del diseño del formulario y el código del formulario. Y voy a volver a poner a mi solución como estaba para no olvidarme. A mí me gusta siempre ejecutar uno, en este caso el servidor, y después el cliente lo voy ejecutando desde acá, como les mostré con el debug. Bueno, vamos a la clase servidor entonces. Acá tenemos nuestra clase servidor. Vamos a cerrarla y vamos a ver qué tenemos. Bueno, en el namespace ejemplo servidor, que es el mismo namespace que usa el formulario servidor, como lo pueden ver aquí arriba, ¿sí? Todo eso está en el proyecto ejemplo servidor. Nos encontramos primero con dos clases, una que se llama servidor IBENAR y otra que se llama datos recibido IBENAR, ¿sí? Claramente, si heredan de IBENAR, estas clases, ¿qué son? ¿Para qué se usan? Eventos. Para manejar eventos. Bueno, más que para manejar eventos, Kevin, usamos el Event Handler. Esto es para poder pasar argumentos de eventos personalizados. ¿Mm? Event Handler para manejarlos y Ibenar para personalizar los argumentos de evento. Así que sí, después vamos a ver si quieren en detalle esto, pero como tenemos eventos, hay eventos que van a usar estos argumentos personalizados. Así que estas dos clasecitas, por ahora las cerramos, sirven para eso. Acá tenemos nuestra clase servidor. Vamos a minimizar todo lo que tiene servidor y vamos a ir viendo cada una de las cosas. Yo les documenté lo mejor que pude el código, para que acompañando al orientador se pueda entender cómo hace lo que hace. Bueno, lo primero que tenemos es una estructura. ¿Se acuerdan lo que era una estructura en programación? ¿Qué era una estructura? Los famosos extract de programación estructurada, cuando empezaron a ver tipos abstractos de datos y ese tipo de cosas. Los de programación 1, cuando vieron tipos abstractos de datos. ¿No se acuerdan? Bueno, la estructura es un recurso de programación en C# parecido a una clase, ¿sí? Que define un tipo, o sea, cuando yo tengo una estructura info de un cliente, tengo el tipo info de un cliente, y adentro tiene miembros, como en este caso tengo dos propiedades públicas.
Después, digamos, acá como lo que quise es escribir la menor cantidad de código posible, no me he preocupado por hacer un campo público en una estructura en este caso, ¿no? Porque como está dentro de una clase, la estructura es para darle servicio a la clase, ¿está bien? Eh, una diferencia grande de las estructuras con las clases es que las estructuras pertenecen al espacio de tipos de datos de value type, mientras que las clases pertenecen al dominio de datos de los reference type. O sea que las estructuras no están dentro del heap o pilón administrado, por lo tanto el garbage collector no interactúa con ellas. ¿Está bien? Otra diferencia importante es que hay ciertas relaciones que tenemos entre las clases que no las podemos tener entre las estructuras. Y una tercera diferencia importante con las clases, por ejemplo, las estructuras no tienen constructores y destructores. ¿Sí? Bien. Y después sí pueden tener campos, pueden tener métodos, etc. Bueno, en este caso tiene dos campos, uno llamado socket y otro llamado thread. Sí, la primera diferencia es, viste que los tipos de datos, Kevin, en .NET, se dividen, todo sale de object. Y lo primero que ocurre es que se dividen en value types y en reference type. Dentro de los values type tenés, por ejemplo, los datos numéricos, el entero, el double, etc. Bueno, las estructuras están dentro de ese dominio de datos, no se ejecutan en el espacio de memoria administrado que tiene .NET, que es donde trabaja el garbage collector, con las referencias, ¿viste? Recolectando basura. Las estructuras trabajan de la misma manera que trabaja una variable entera, por decirlo así. Y bueno, si vos después una estructura se la querés asignar a algo que sea del tipo reference, entrás dentro de esto que se llama boxing y unboxing, ¿no? En cambio, las clases están dentro del dominio de los reference type. Entonces, si vos asignás un reference type a un reference type, no vas a tener el problema de boxing unboxing, lo cual, digamos, tener el problema de boxing unboxing es un tema de performance. Esto de boxing unboxing refiere a cuando vos un entero, por ejemplo, se lo asignás a un string, hay que convertir ese value type en un reference type para poderlo poner dentro del heap, que traducido sería algo así como pilón administrado, para que lo sea administrado justamente, entre otras cosas, cuando está como residuo por el garbage collector. Y si haces lo contrario, si pasás un string a un entero, hay que hacer el unboxing, hay que sacarlo de ese lugar, crearlo en una dirección de memoria, como las variables tradicionales de C. Eso lleva tiempo, es mejor evitar esas cosas. Por eso hay que tener cuidado cuando trabajamos con estructuras, dependiendo de lo que queremos hacer. Sí, Carlos, te escucho. Sí, una consulta. ¿Cuándo usaríamos esta estructura? ¿Cuando queremos que quede solamente encapsulado en la clase, por ejemplo? Por ejemplo, sí, Ok. sí, sí. En general la podrías usar ahí. A veces se usan para tener un tipo que enumere valores si no querés usar un enum. Para Ah, ese ok. tipo de cosas son estructuras. Son cómodas de usar las estructuras, la verdad, digamos. Bueno, alguien me dice, y si hubiese querido crear info de un cliente como una clase, también lo podría haber hecho, lo que pasa que va a ser más difícil, tengo que instanciar el objeto, bueno, las estructuras directamente, nada, declaro la variable del tipo info de un cliente y ya en esa variable tengo sockets y thread, ¿entienden? O sea, cuando yo una variable le digo sos de este tipo, ya pongo el nombre de la variable punto y me aparecen los dos campos. Entonces, en general, las estructuras, yo particularmente las uso mucho cuando tengo detrás de un concepto varias variables y no quiero tener las variables desperdigadas por allí, pero por ahí no me seduce tanto armar una clase porque, digamos, no hace al modelo orientado a objeto o a mi modelo de negocio, no tiene comportamiento y un montón de cosas. Y bueno, en lugar de tener todas estas variables tiradas por ahí, ¿cómo las puedo agrupar y tenerlas todas juntas atrás del concepto al cual abonan? Digo, bueno, armo una estructura en este caso. Y eso es lo que me pasó acá con info de un cliente, ¿no? Ya tenía dos variables que para mí son la información de un cliente, que es su socket y thread, y bueno, las agrupé acá, porque me va a resultar mucho más fácil, van a ver más adelante, poder manejar esas dos variables directamente como info de un cliente. En esta variable socket, ¿sí?
es un objeto que se utiliza para mantener la conexión con el cliente, para que el servidor pueda mantener la conexión con el cliente, y esta variable thread es ya vamos a ver, el subproceso que crea el servidor para estar conectado con ese cliente en particular. Y esas son las dos cosas que a mí me interesan del cliente. Cómo lo ubico a través del socket y cuál es mi subproceso, thread, ¿sí?, que estoy utilizando para recepcionar lo que el cliente me envía, básicamente. Bueno, genial. Los subprocesos, para los que nunca oyeron hablar de subprocesos, son programas que corren, ¿sí?, en muchos casos en background, en segundo plano. ¿Vieron cuando van al administrador de tareas de Windows? Porque se les colgó un programa o algo y le dicen finalizar este subproceso. Bueno, eso es un subproceso. Nosotros desde la programación podemos crear subprocesos y poner a correr código. Y corren como si fuesen programas independientes en memoria. Como en este ejemplo nuestro servidor va a estar conectado con muchos clientes, entonces, bueno, nuestro servidor va a crear, en la medida que se vayan conectando distintos clientes, va a crear distintos subprocesos para poder escuchar en cada subproceso por separado la información que le manda cada cliente, y que no se le mezcle claramente. Así que eso es info de un cliente. Después aparece acá una clasecita nueva que se llama thread, que es la misma que usé acá, ¿sí? Esta clasecita thread, tenemos una variable que se llama listener thread. Ahora les explico para qué voy a usar ese subproceso. Siempre que vean thread es un subproceso, y aparece otra más, TCP listener, ¿sí?, y una variable llamada listener. Este TCP listener es un objeto que nos va a permitir escuchar las peticiones de conexión de los clientes que se quieren conectar con el servidor. Yo vulgarmente a este objeto, al TCP listener, lo llamo la oreja del servidor, ¿sí? Es la oreja que está escuchando en la red a la espera de que un cliente me diga me quiero conectar con vos. Esta oreja va a estar funcionando en un subproceso propio también, ¿no? O sea que cuando nosotros ejecutamos la aplicación servidor, vamos a tener corriendo una serie de subprocesos. Así que bueno, ahora vamos a ver cuáles son, en la medida que avance. Bueno, ¿qué otra definición tengo dentro del servidor? Ya vimos que tenemos info de un cliente, vimos que tenemos el objeto listener. Cada vez que un cliente se conecte con el servidor, nosotros vamos a querer guardar la información de ese cliente en algún lugar. ¿Por qué? Y porque el servidor va a querer saber todos los clientes que tiene conectado. Por eso ustedes habrán observado cuando le ejemplifiqué la ejecución, que cuando el servidor decía hola, ese hola le llegaba a todos los clientes. Porque está programado así, claramente, ¿no? ¿Podría haber hecho que le llegue a un cliente? Perfectamente. Pero digo, yo puedo hacer que el hola le llegue a todos los clientes o a uno, siempre que yo sepa qué clientes tengo conectados. Para poder guardar los clientes que tengo conectados, usé un diccionario. ¿Se acuerdan qué es un diccionario? ¿A alguien le suena familiar lo que es un diccionario? Diccionario, les tiro otro, a ver si a alguno le resulta, me avisan. Diccionario, dictionary, hash table. ¿Alguna estructura de esa cuando viene una estructura de datos? No, ¿No? recuerdo ¿No que se es una acuerdan? colección, pero no, como una colección no Bueno, ordenada, pero no más que eso. bueno, vamos a explicarlo fácil. Un diccionario es como el diccionario que usan para buscar palabras, ¿sí? ¿Cómo funciona un diccionario para buscar palabras? Ustedes tienen un key o llave, que sería la palabra que quieren buscar, y tienen un valor asociado a ese key o llave, que en el caso del diccionario de la Real Academia es, digamos, el detalle o la definición de lo que es esa palabra. Entonces ustedes entran por el key, entran por la columna de palabras, buscan la palabra que quieran, y a la derecha está el value, o sea, asociado a esa palabra, que es la definición. En el caso del diccionario de la Real Academia, bueno, esa colección está ordenada alfabéticamente. En el caso de un diccionario no tiene por qué estar ordenado si no quiero. Pero lo importante es que tengo este concepto. Tengo una key y a esa key tengo asociado value. Eso es un diccionario, ¿sí? Si yo al diccionario le digo, tráeme el valor asociado a esa key, le doy la key y me devuelve el value.
Así de sencillo. Este diccionario en particular que estoy utilizando, claro, nombre del dato ahí, en este caso Kevin, sería la key. Exactamente. Si vos le pones el nombre del diccionario entre corchetes, la key, te va a devolver el value asociado a esa key. Tal cual. Podés obtener un montón de cosas, podés obtener el value, podés obtener en qué lugar está guardado, bueno, pero a nosotros nos interesa obtener el value. ¿Por qué? Porque yo voy a armar un diccionario cada vez que digamos, voy a armar un diccionario y cada vez que se conecte un cliente, voy a guardar en la key un identificador que es único del cliente. Y en el value voy a guardar la info de un cliente, eso que definimos acá arriba como una estructura. ¿Bien? Y esa info de un cliente tiene el socket que tiene los datos de conexión con el cliente y el subproceso que yo creé para escuchar qué me manda el cliente. De eso va a estar compuesto mi diccionario. Dentro de los diccionarios hay muchos tipos de diccionarios. Yo usé un diccionario en particular que se llama Concurrent Dictionary. ¿Por qué? Porque es un diccionario que internamente ya está programado para poder manejar la concurrencia. ¿Por qué preparado para poder manejar la concurrencia? Porque como este diccionario va a ser del objeto servidor y lo van a usar o se va a utilizar cada vez que se conecte un cliente nuevo o que se desconecte un cliente, si fuesen muchos clientes tendríamos el riesgo o la posibilidad de que dos clientes distintos estén estimulando el hecho de que se hagan actualizaciones en este diccionario. Entonces, si nosotros no usásemos un diccionario concurrente, tendríamos que bloquear el objeto, para decirle, che, lo tengo tomado yo, no lo toque nadie, hacer la operación, desbloquearlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es análisis de concurrencia, es un tema más avanzado, no viene ahora al caso, se usa tanto en la programación como en las bases de datos, pero bueno, este diccionario ya lo tiene programado internamente y para mí me es transparente, o sea, yo no tengo problema. El mismo diccionario, si le pegan 10 clientes simultáneamente, se va a encargar internamente de manejarlo y que no haya problemas de concurrencia, o sea, de que si lo está usando uno, el otro no lo pueda usar, etcétera, ¿no? Imagínense, y digo solo imagínense, como que él se encarga de encolar las peticiones, las va atendiendo de a una, entonces nunca va a tener problemas de concurrencia. Por eso es que estamos usando este diccionario en particular, que se llama diccionario concurrente. Y bueno, yo acá les dejé un link al que le interesa, le puede servir si quiere leer un poquito más sobre ese diccionario, para cualquier aplicación, digamos, que de hecho hoy son las mayorías así, ¿no? O sea, están corriendo una aplicación donde algo está corriendo en el servidor y hay centenares de clientes haciendo cosas que pegan contra ese servidor. Entonces, generalmente muchas estructuras que usemos hay que administrar la concurrencia para que no haya problema. Bueno, este diccionario administra, llamémosle automáticamente, la concurrencia. Como es un diccionario genérico, le puedo decir qué tipo va a tener la key y qué tipo va a tener el value. Le digo que la key va a ser un objeto del tipo IP endpoint. Ahí tienen la descripción de lo que es un IP endpoint. Dice, representa un punto de conexión de red como una dirección IP y un número de puerto. Entonces, esa IP endpoint va a ser única para cada cliente. Por eso voy a usar la IP endpoint como key. Y como value, info de un cliente, el socket y el subproceso de ese cliente. Bueno, el diccionario se llama clientes, lo instancio y listo, ya está listo para utilizar clientes. Después defino los 3 eventos que tiene el servidor, nueva conexión, conexión terminada y datos recibidos. Acá está el uso de los argumentos personalizados, porque nueva conexión y conexión terminada usa una IP endpoint, y datos recibidos usa una IP endpoint, pero además los datos que se recibieron. Por eso son 2 argumentos personalizados. Bien, después tenemos una propiedad llamada puerto de escucha, que es de solo lectura, tiene el get, ¿sí? Acá le configuramos en qué puerto se tiene que poner a escuchar el servidor. Eso viene cargado desde el formulario servidor. Cuando yo instancio el objeto, como lo pueden ver, plim, 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 acá están, acá ven, en el load del formulario del proyecto servidor, cuando instancio el servidor, paso como parámetro al constructor el número de puerto que luego será utilizado para decirle al servidor, tenés que escuchar por este puerto. Y después viene la suscripción a los eventos, y finalmente le digo al servidor, ponete a escuchar. Esto es el formulario
formulario del servidor. La clase servidor, que sería este objeto que instancia acá, recibe el número de puerto en su constructor. Vamos a buscar su constructor, acá está el constructor, ¿sí? Acá entra el 8050, y ese 8050 lo almacena en puerto de escucha, ¿sí? Por si no lo usaron, les quiero aclarar que si bien la propiedad es de solo lectura, aun cuando una propiedad es de solo lectura, en el constructor le puedo asignar un valor de inicialización. Desde otro lugar del programa no puedo cargarle datos porque carece del set, pero sí a la propiedad desde el constructor le puedo asignar un valor que se considera valor de inicialización del campo interno que opera con la propiedad puerto de escucha. Y luego a través de la propiedad propiamente dicho, bueno, con el método get recupero ese valor que va a ser 8050. Bueno, así le decimos en qué puerto tiene que escuchar. Y vamos a empezar a analizar esto, porque dijimos, lo siguiente es poner el servidor a escuchar. ¿Qué hace el servidor cuando lo pongo a escuchar? Cuando yo le digo al servidor escuchar, ¿se acuerdan que había una variable listener del tipo tcp-listener? Bueno, creo el objeto tcp-listener, y ese objeto tcp-listener me pide dos cosas cuando voy a instanciar. Me pide, a ver, parémonos acá, ahí estamos, me pide un IP address, ¿sí? Y me pide el puerto de escucha. Entonces, esa IP address es la IP donde se está ejecutando el servidor, me pide un número, ¿ven? Me pide el parámetro, si abrimos el paréntesis, el parámetro es del tipo IP address. Entonces, dentro de IP address, tengo que rebuscármela para decirle, che, es acá en esta máquina, ¿no? Entonces, acá cuando le decimos any, ¿sí? Me proporciona una dirección, acá dice, me proporciona una dirección IP que indica que el servidor debe escuchar la actividad del cliente. Bueno, esto ya es un tema de redes, no voy a entrar ahora, en todas las interfaces de las redes. ¿Está bien? Pues si entro en el tema de redes no le termino de explicar el código. Bueno, este campo es de solo lectura y básicamente lo que le estoy diciendo acá, che, escuchá en esta IP. Esto lo tienen que dejar así, por ahora. Y el puerto de escucha, que es 8050. Con eso ya tengo configurado mi objeto oreja, como le llamo yo, y lo pongo a funcionar, lo pongo a escuchar. Pero ese objeto oreja, que ya está preparado para escuchar, no lo voy a dejar corriendo en el mismo subproceso que se está ejecutando el formulario, porque acuérdense que este objeto servidor se está ejecutando en el subproceso del formulario. ¿Por qué? Porque el formulario fue el que instanció al objeto servidor. Le voy a decir, bueno, listo, esto ya está todo preparado para funcionar a modo de escucha. Quiero crear un nuevo subproceso, ¿sí? En la variable listener thread, que era del tipo thread, y fíjense esta manera qué fácil de decirle al nuevo subproceso que va a estar apuntado por listener thread, cuál es el código que quiero que ejecute dentro del subproceso. Es un código que está en un método denominado esperar cliente. ¿Sí? Ahora vamos a ver esperar cliente. Paso seguido, le digo al subproceso que se ejecute en background, y paso seguido a ese subproceso, al subproceso listener thread, le decimos .start. Y lo ponemos a funcionar. Cuando este .start ocurra, este código, esperar cliente, se pone a ejecutar en el subproceso que es apuntado por la variable listener thread. Así que pasaríamos a ver ahora qué hace este subproceso, ¿no? Esperar cliente. Venimos a esperar cliente y vamos a ver que básicamente es un while infinito, while true, ¿sí? Desde ahí hasta acá. Este while infinito, entramos y fíjense lo que hace. Agarra una variable llamada socket y le asigna lo que devuelve el objeto oreja, listener, que ya lo habíamos puesto en marcha, cuando le decimos accept socket. ¿Sí? Esta orden, accept socket, es una orden del objeto listener que internamente queda haciendo una especie de loop, ¿sí? Esperando que algún cliente solicite conectarse. Explico esto porque si lo ejecutan paso a paso, es muy probable que vean que el puntero de ejecución se clava en esa línea. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿No pasa más nada?
Sí, sí, está puleando a la escucha en el puerto 8050 de la IP 127.001 y en ese puerto está poniendo la oreja a ver si alguien pide conectarse. Fíjense que el tipo de variable socket es socket, ¿sí? Le puse var, ¿por qué? Porque el accept socket me devuelve un socket. ¿Qué socket? El socket que me va a permitir estar en contacto con el cliente que pidió conectarse. Es decir, que cuando un cliente pide conectarse, este accept socket va a aceptar la conexión, ¿sí? Y a cambio le voy a decir al cliente, che, voy a armar un socket con los datos tuyos que me permiten identificarse. Ese socket es apuntado por esta variable y ya tengo el socket del cliente. Cuando salimos de esta línea es porque el servidor ya aceptó la conexión. Y aceptó la conexión al cliente. Entonces, ¿qué hago ahora? Con el socket de ese cliente, invoco un método que se llama remote endpoint. En realidad, con el socket tengo remote endpoint y tengo local también, endpoint. Tengo por acá en la L, local endpoint. ¿Sí? Si vamos a remote endpoint, RS, remote endpoint, vamos a ver que esa propiedad dice obtiene el extremo remoto y me devuelve un objeto del tipo endpoint. ¿Sí? Hagan de cuenta que eso que me devuelve es un puntero al cliente. ¿Sí? Es un puntero al cliente. Y ese objeto endpoint adentro va a tener la IP, el puerto, etc. Si voy al local endpoint, que acá no lo uso, voy a tener los mismos datos del lado del servidor, con lo cual va a estar conectado ese cliente. En principio, como me interesa el remote endpoint de ese cliente, porque a partir de ese objeto endpoint que me devuelve esta propiedad, lo puedo castear al tipo IP endpoint, acá en endpoint me guardo un objeto del tipo IP endpoint. Y fíjense que tengo las dos cosas que necesito para el diccionario, ¿no? Tengo el IP endpoint que voy a usar como key y tengo el socket que en principio es uno de los datos que necesito para el info de un cliente. Ahora, dijimos que cuando un cliente se conectaba con un servidor, el servidor iba a poner a correr un subproceso para poder leer la información que este cliente le manda. ¿Cómo hago eso? Creo un nuevo subproceso, thread igual new thread, acá dentro hay una lambda justamente, que básicamente lo que le dice es, bueno, en este subproceso pone a ejecutar esta función, leer socket, y a esta función pasale como parámetro el endpoint que tenés acá. Ese endpoint, que es una IP endpoint, que es como un puntero al cliente, tómenlo, como un puntero al cliente. Este thread es importante porque este thread, junto con este socket, es lo que yo quería guardar en el info de un cliente. ¿Sí? Y este IP endpoint es lo que quiero como key para el diccionario. Bueno, una vez que configuré mi thread que va a leer los datos que me manda el cliente, le digo que ese subproceso también va a correr en background y agarro mi diccionario concurrente que se llama clientes y le pongo como key el endpoint que está acá, la variable esta, que en definitiva es un objeto del tipo IP endpoint. Y le digo igual, y esta es una de las formas que le puedo cargar datos al diccionario. Igual, instancio info de un cliente, le digo new info de un cliente, ¿sí? Ya que no tienen constructores, puedo generar la entrada al diccionario, puedo generar el value como info de un cliente, ¿sí? Y a ese info de un cliente le paso al campo público socket, el socket que capturé acá del cliente, y a este campo thread, el subproceso que acabo de crear, ¿sí? Para recepcionar la información que me manda el cliente. Es decir, este subproceso me va a permitir leer qué me manda el cliente. Y este socket me va a permitir ubicar el cliente para que yo, servidor, le pueda mandar datos al cliente. ¿Ok? Bueno, una vez que está cargado el diccionario concurrente, desencadeno un evento, que se le ve nueva conexión, esto ya lo conocen, genero mi argumento personalizado, y bueno, cuando es nueva conexión le mando el IP endpoint que tengo apuntado por la variable endpoint,
Y bueno, ese es el argumento personalizado. Esto obviamente se va a manifestar donde está instanciado el servidor. ¿Dónde está instanciado el servidor? En el formulario servidor. ¿Para qué me sirve eso? Y vieron que cuando se conectaba un cliente en el formulario servidor, veíamos se conectó el cliente tal, de tal IP, en el puerto tal. ¿De dónde sacó eso? De este IP endpoint que le estoy mandando al evento como argumento del evento. Cuando todo esto ya está configurado, le digo thread.start. Entonces este subproceso que creé aquí se pone a correr y como le mandé este IP endpoint de ese primer cliente que se conectó, este subproceso se pone a pulear para ver qué información me manda, qué datos me manda ese cliente y poderlos leer. Vuelve el while arriba, ¿sí? Y se queda el listener accept socket esperando que otro cliente llame. Entonces, por cada cliente que llame, se hace todo esto. ¿Cuánto tiempo se queda escuchando hasta que un cliente aparece? Teniendo en cuenta que es un ciclo infinito. Infinito. Si vos no lo parás, se queda escuchando siempre el servidor. Aldo. Siempre, digamos, el servidor, en principio, a ver, el formulario está corriendo en un subproceso. Y acuérdense que esperar cliente está corriendo en otro subproceso. Ese segundo subproceso es el subproceso que en realidad usa la oreja. Y ese segundo subproceso es el que está esperando que alguien se conecte. Cuando alguien se conecte, ese segundo subproceso lo que hace es se encarga de pedirle todos los datos al cliente, grabarlo en el diccionario y generar un tercer subproceso, ¿sí? Para pulear y recepcionar los datos que me envíe ese cliente. Entonces el cliente en realidad, es verdad, la conexión la hace por este subproceso esperar cliente. Por este subproceso solicita conectarse. Pero una vez que el servidor lo acepta y todo, en realidad lo que queda escuchando y leyendo los datos del cliente es el subproceso que se queda acá adentro. Entonces, para cuando se conecte un cliente, del lado del servidor vamos a tener corriendo un proceso principal donde está el formulario y la instancia del servidor. Un subproceso donde está corriendo la rutina esperar cliente, que es la que espera conexiones, y un tercer subproceso que es el que va a leer una dirección de memoria, pero vamos a ver, que es donde el cliente me va a enviar los datos. Si se conecta, o sea, hasta ahí tenemos tres procesos. Si se conectase un cuarto cliente, bueno, tenemos el primero y el segundo funcionando, se quedaría un cuarto subproceso, con leer socket. Y así vamos a ir creando por cada cliente un subproceso de estos para leer socket. Y cada cliente va a tener un socket distinto, o sea, una IP más puerto distinto para enviarle datos al servidor. ¿Qué hace este leer socket? Bueno, este leer socket, en definitiva, lo que hace es le mandamos el IP endpoint, que es el puntero del cliente, ¿sí? Ya eso está corriendo en un subproceso, acuérdense que acá pusimos a correr el subproceso, y dentro de ese subproceso crea un buffer, ¿sí? Que es en realidad un vector de bytes. Este tamaño lo dan ustedes, depende las ráfagas de envío de información del cliente al servidor, cuántos bytes van a tener. Bueno, acá en el ejemplo le puse 100. Pueden ser, siempre son potencia de 2 para ser honesto, ¿no? Pueden ser 512, 1024, 2056, dependiendo todo lo que tienen que mandar. Acá, como esto es un ejemplo, no hay mucha protocolización de control de errores. Yo no mando, habría que armar un pequeño protocolo, yo no mando un CRC o un hash para asegurarme que lo que salió es igual a lo que llegó, pero piensen que cuanto más grande sea la trama, en definitiva, si tengo que retransmitir todo eso. Entonces, la ventaja de la trama grande es que lo mandé y llega. ¿Sí? Llega bien. Si llega mal, tengo que retransmitir todos esos bytes. La ventaja de la trama chica es que en menos bytes hay menos probabilidad de error, pero para mandar la misma cantidad de información tengo que hacer más ráfagas. Eso en el caso que armemos un sistema para hacer un file transfer o lo que fuera, y tenga que mandar información muy grande que implique muchas ráfagas. Acá, como son saludos, mensajes, como si fuese un chat, bueno, yo le puse un tope de 100 bytes para el mensaje. Bueno, fíjense lo que hacemos acá ahora. Como ya habíamos cargado el diccionario concurrente, cuando yo le pongo el nombre del diccionario concurrente y una key, que es el IP endpoint que me llegó acá, me guardo en la variable clientes el value.
El value que es el info de un cliente, de este cliente en particular que está usando este subproceso para que yo lea y me envíe datos. O sea que acá tengo el info de un cliente, del cliente este que se conectó. Entro en un bucle que esta propiedad connected, esta propiedad connected de solo lectura va a ser verdadera mientras el cliente esté conectado. Si el cliente en algún momento está desconectado, esto va a ser falso. Si esto fuese falso, todo este while se va a abortar y acá lo que vamos a hacer es remover del diccionario a ese cliente. Para remover un elemento del diccionario, le paso el key. Esta es una forma, le paso la key y acá en forma out esta variable cliente, ¿sí? Para que me tire los datos, que es en realidad le estoy pasando la key y el value. Bueno, que sería este cliente que está acá. Es un dato de color. Vamos a ver qué hace este while. Bueno, tiene un try y declara una variable entera que dice cantidad recibida. ¿Cantidad recibida de qué? Cantidad recibida de bytes. ¿Quién me va a dar la cantidad recibida de bytes cuando el cliente me mande algo? Me lo va a dar lo que resulte de agarrar el socket que tengo de ese cliente guardado en el info de un cliente, que lo guardé acá, en la variable cliente, y le diga receive, recibir. Esta línea también se queda puleando una dirección de memoria que se gestionó internamente, lo hacen los mismos sockets, ¿sí? Se queda mirando ese puerto hasta que el cliente escribe algo en ese puerto. ¿Sí? Mientras el cliente no escriba nada en ese puerto, el puntero lo van a tener clavado acá. Cuando el cliente escriba algo en ese puerto, y esto se dé cuenta que al puerto llegó información, ¿qué hace con esa información? La baja al buffer que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, este método receive, ¿qué me pide? Me pide tres cosas. Me pide en qué buffer quiere que baje la dirección que llegó al puerto, en este caso en el buffer llamado buffer. ¿Qué largo tiene ese buffer? En realidad, estrictamente, si ustedes miran acá, lo que les va a pedir, coma, le dice, ven, int size en tipo int, y le dice número de bytes que se van a recibir. ¿Está bien? Según el protocolo que usen, tan elaborado que lo hacen, podrían ponerle más o menos. Yo le dije, voy a recibir 100, o sea, baja todo el tamaño del puerto, los 100 bytes, bájamelos, porque esto mide 100 bytes. Si quieren usar algún flag en particular para que funcione de alguna manera específica el tema de recepción y envío de datos, yo le digo, no quiero usar ningún flag especial. Cuando llegue ese dato al puerto y se baje este buffer, esta línea avanza. Si todo esto sucedió bien, cantidad recibida va a ser un número positivo mayor que 0, ¿no? Y es la cantidad de bytes exactamente que recibí. Si esta cantidad recibida, si esto avanza y cantidad recibida es 0, quiere decir que se desconectó el cliente. Y si es negativo, puede ser un error. Así que bueno, fíjense que lo primero que pregunto acá es si cantidad recibida es mayor que 0, para saber que esto está bien. Si no es mayor que 0 en el else, listo, desencadena un evento, conexión terminada, porque quiere decir que se desconectó el cliente o algún problema o lo que fuera, y desencadeno el evento, uso el argumento personalizado y hago un break del while que está acá. Bueno, y el break me va a llevar después del while y va a sacarlo del diccionario a ese cliente, ¿sí? Si por cualquier otro motivo se daría un error que implica llegar al catch, ¿sí? En el catch lo que pregunto es si el cliente se desconectó. Y si el cliente se desconectó, también disparo la excepción conexión terminada. Y break, para abortar el while. ¿Y qué otra cosita? Vamos a suponer que llegaron datos. Realmente llegaron datos. Bueno, si llegaron datos, acuérdense que los datos llegaron a un buffer que es un vector de bytes. Y yo los quiero guardar acá en esta variable, datos recibidos, que es un string, para poderlos manejar. Entonces, lo que hago para decodificar un vector de bytes y transformarlo a string, hago lo siguiente. Uso una clase que se llama encoding, como pueden ver allí. Dentro de encoding le digo que estoy trabajando con UTF-8 y le digo getString. Y lo que me pide como parámetro es dónde está el buffer, que es un vector de bytes,
El segundo parámetro es si tiene que hacer un offset al momento de la conversión, porque no es nuestro caso, pero podría ocurrir que yo dentro de mi trama, de lo que le manda el cliente al servidor, por ejemplo, no sé, los primeros 10 bytes sea cabecera del mensaje y esté indicando algo, ¿no? Entonces yo podría tener una cabecera que indique, che, esto es un mensaje que hay que mostrar en el cuadro de texto. Otro mensaje podría ser, che, esto es el mensaje que tiene los datos del diccionario para poder reescribir los datos en los diccionarios de todos los clientes. No sé, y lo que fuera. Si yo programaría esto para que un cliente, en lugar de mandarle al servidor, le pueda mandar a otro cliente, primero que va a tener que tener el diccionario con todos los clientes, ¿no? Pero además tiene que llegar el mensaje del cliente A con una cabecera que le indique al servidor que tiene que ser retransmitido al cliente B. Entonces, digamos, las cabeceras, en un pseudo protocolo que podríamos armar, sirven para darle sentido a la lógica nuestra respecto del mensaje que acarrean. Es como un trencito. El primer vagón es la cabecera que dice qué significa lo que viene atrás y el segundo es el contenido. Está bien, acá no hay cabecera, porque esto es como muy elemental. Entonces, bueno, mi offset es 0, no tengo corrimiento, y acá cantidad recibida, que es exactamente la cantidad recibida de bytes. Con eso transforma el vector de bytes en un string, y ese string está acá en datos recibidos. Una vez que tengo el string acá en datos recibidos, desencadeno el evento, datos recibidos, y le mando al argumento personalizado del evento datos recibido, el datos recibido IBENAR. Fíjense que ahora le paso no solo el IP endpoint, ¿sí? Esto le va a permitir al lugar donde se consuma el evento sacar la IP y el puerto, y este datos recibido es el string con los datos, que es de donde agarro los datos para mostrarlo en la caja de texto del formulario del servidor. Bien. Y después, o sea, esto es lo que hace la recepción de datos. Supongamos que recibí algo, se desencadenó un evento, todo vuelve, viene al while capping y se queda acá esperando de nuevo que ese cliente mande otra cosa. Y tengo una rutina de estas, de leer socket por cada cliente conectado, corriendo en un subproceso. Y después hay unos métodos sencillitos, muy básicos, que por ejemplo, el cerrar recorre todos los values del diccionario, ¿sí? Y a cada info de un cliente, toma el socket y le dice close, cierra la conexión. Como esto recorre todos los clientes, yo le digo cerrar a mi, en este caso, servidor, voy a estar desconectando todos los clientes. Y el enviar datos, porque se programó así por el ejemplo, nada más, bueno, cuando, digamos, el servidor envía datos y recibe un string, lo que hace de nuevo, recorre todos los values que son info de un cliente del concurrent dictionary, y a cada cliente le dice .socket send. O sea, fíjense que socket tiene send para enviar y receive para recibir. ¿Bien? Entonces, en este caso, yo le estoy mandando al cliente que tengo tomado en ese momento, al socket del cliente que tenga tomado, estos datos que son string, pero codificados como byte. ¿Cómo funciona la codificación de string a byte? Uso la clase encoding, le digo que estoy en UTF-8 y le digo obtener los bytes, get byte. ¿De quién? De este string que te paso acá. Y eso le va a llegar al cliente cuyo socket es esto. Como está en un for each, le va a llegar a todos los clientes. Y no tiene más nada el servidor. Eso es lo que tiene el servidor. En el caso del formulario del servidor, tiene lo básico, ¿sí? Vamos acá, tiene lo que ya les mostré en la carga del servidor, que instancia el objeto servidor, le pasa el número de puerto, tiene la suscripción de los eventos, la suscripción de estos métodos a los eventos que tiene el objeto servidor, y tiene el lanzamiento del servidor para que escuche, carga del formulario. Acá están los eventos, ¿ven? Conexión terminada, en realidad, las funciones que están suscriptas a los eventos, conexión terminada, datos recibidos, y me falta uno que debe estar acá, nueva conexión, que básicamente lo que llaman es esta funcioncita log, y muestran lo que ustedes ven en las cajas de texto. Esa funcioncita log lo que hace es manejar la concurrencia, sobre todo del lado del servidor, porque podrían haber varios clientes mandándome cosas y yo voy a querer tomar el TXT donde escribo desde distintos lugares. Acá les dejé un enlace para el que le interese profundizar
en esto, y digamos, haciéndolo de esta manera, con el invoke y un delegado, me permite trabajar claramente aquí en el append text de la caja de texto sin problemas de incidencia y sobre todo, por si tuviera que tocar cosas entre procesos que normalmente esto estaría prohibido, ¿no? ¿Qué más? Chan, chan, chan. Ah, bueno, y el send data, que es el botoncito este clic que hace del objeto servidor, usa el método enviar datos que ya habíamos visto y le pasa el texto que está en la caja de texto TXT. Eso es nada más lo que tiene el formulario, no tiene otra cosa. Del lado del cliente es sencillo, porque del lado del cliente, si miran la clase, muy parecido al servidor, muy parecido al servidor. Acá, bueno, tiene un evento solo que es datos recibidos, porque el cliente no tiene ni desconexión, porque se desconecta, se desconectó, ya está. Y no tiene tampoco se conectó un cliente, porque él es un cliente. Datos recibidos sí, porque el servidor le puede mandar datos. Tiene dos variables, socket y thread, ¿sí? Tiene una propiedad conectado que sirve para que él, cuando le hacen clic al botón conectar, que es esta función que tiene acá el cliente, ¿sí? Pregunta si conectado es verdadero, hace return, ¿no? ¿Para qué? Y para que no darle dos veces conectar al botón de alguien que ya está conectado. La primera vez cuando entre y esto está en falso, va a entrar, va a crear un socket, este es el socket que recibe el servidor, se crea así, new socket, le damos el tipo de socket, le decimos stream, y qué protocolo vamos a usar, TCP. Al socket le digo connect, ¿sí? Esta es la orden que se da cuando el servidor está esperando ahí en el accept connect. Cuando este dice connect, el accept connect acepta la conexión y se ejecuta lo que vimos anteriormente. ¿Qué le paso al connect? Le paso la IP y le paso el puerto. La IP del puerto, ¿de dónde salen? En el formulario del servidor, diseño, ahí está, la cargamos acá. IP, salen de ahí, digamos. Y ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, crea un subproceso para leer socket, pero en este caso este leer socket va a leer lo que le mande el servidor, igual que allá, ¿no? Lo pone a correr en background y lo ejecuta. Y este leer socket es idéntico al servidor. Acá no hay diccionario, no hay nada, por eso es muy cortito, pero hace lo mismo. Entra en un bucle, tiene un buffer de 100, se queda esperando acá, que el receive acuse que recibió datos. Si la cantidad recibida es mayor que 0, lo decodifica lo del buffer a un string, lo pone en mensaje, dispara datos recibidos y manda el mensaje. Desencadena el evento y manda el mensaje. Si hubiera cualquier tipo de error, viene acá, socket.close, se corta la conexión y break aborta el while. Es lo único que tiene el AirSocket. Es más, es lo mismo, pero digo con menos cosas, porque no hacen falta al lado del cliente. Bueno, y no tiene más nada el cliente. Conectar, enviar datos, leer socket. Bueno, enviar datos es igual que el servidor, ¿no? En este caso, si está conectado, ¿no? Dice if, fíjense, si conectado es verdadero, verdadero, negado, falso. Como es falso, no ejecuta esto. Si conectado es falso, o sea, si no está conectado, entonces return, sale, retorna directamente y sale de esta función. ¿Esto qué evita? Que pueda decirle enviar datos cuando él no está conectado. Si está conectado, codifico el string datos que le mandaron acá por parámetro en un array de bytes, y de nuevo, socket, send, y le mando el vector de bytes. Y no tiene más nada. Estas son propiedades y cosas. Así que bueno, esto es cliente-servidor. Me gustaría, antes de dedicarle 10 minutos a las preguntas que me quieran hacer, en este esquema podemos identificar claramente 3 momentos. El primer momento, que es la configuración del servidor y el cliente. Esto está explicado igual en el orientador. Yo hice este pequeño machete para expresárselo más fácil, y si alguno no pudo leer todavía el orientador, lo pueda visualizar un poco mejor. La configuración del servidor, ¿qué significa?
Si configurar el servidor se configura en modo escucha en el puerto 80, se configura el modo escucha en el puerto 8050. Y configurar un servidor, ¿qué significa? Conocer la IP donde va a escuchar el servidor y por qué puerto va a escuchar el servidor. A esto se le llama etapa de configuración. Después viene la etapa de conexión. En la etapa de conexión, ¿qué hace el servidor? Tiene que ejecutar un subproceso y ponerse a escuchar en el puerto 8050. ¿Y qué tiene que hacer el cliente? Tiene que llamar al servidor, a la IP que tiene configurada y al puerto que tiene configurado el servidor, ¿sí? Para que se produzca esa conexión. El cliente llama con connect, el servidor hace accept connect, ¿sí? Y se produce la conexión. Etapa de conexión. Una vez que están conectados, el servidor genera un subproceso para leer los datos que envía el cliente. Y el cliente tiene un subproceso para leer los datos que envía el servidor. Y esto el servidor lo va a hacer por cada uno de los clientes que se conecten. O sea que vamos a tener un proceso principal donde está corriendo esto, un subproceso que es la oreja, y un subproceso adicional por cada cliente que esté conectado. ¿Ok? Lo mismo del lado del cliente, tenemos un proceso principal que corre esto y un subproceso que corre la escucha de lo que me manda el servidor. Eso es lo que trata toda la unidad. Se los traté de resumir lo mejor posible en esta hora y media para que cuando lean el orientador, los que no lo han hecho aún, digamos, tengan una idea de con qué cosas se van a encontrar ahí adentro. Bueno, ahora sí, preguntas. ¿Dudas? Puede ser por micrófono, puede ser por chat. Yo les recomiendo que cuando lo ejecuten, empiecen con un cliente y un servidor, pongan pausas adentro del código y lo vayan ejecutando paso a paso para entender qué ocurre, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, les muestro un caso que podrían hacer, venir acá a la rutina del servidor y, muy bien, por ejemplo, enviar datos, esperar cliente. Bueno, acá dijimos que tenemos un socket, acá tengo un endpoint. Fíjense, es interesante poner una pausa acá. Por ejemplo, ¿no? Ahí en la línea 111. Ejecutamos el servidor. Sí, Ignacio, te escucho. Fíjate que creo que estás muteado, Ignacio. Ah, no, estás escribiendo. No se está viendo. Perdón. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Vamos a compartir de nuevo. En realidad no se cortó, entró mi protector de pantalla y cuando entra el protector de pantalla, corta la. Bien, ahí les va a llegar ya el video. Ejecuté mi servidor y estoy ejecutando mi cliente, ¿no? Depurar, iniciar nueva instancia. Fantástico. Bueno, fíjense, acuérdense que en el servidor puse una pausa. Entonces le digo conecta. Pamba. Y ahí se hizo la pausa. Entonces, por ejemplo, es interesante venir acá a Socket y, por ejemplo, hacer botón derecho y, no sé, decirle inspección rápida y mirar que tiene Socket, ¿no? Entonces ustedes pueden venir aquí a Socket y le da todo lo que tiene Socket. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, encuentran el local endpoint y el remote endpoint, ¿no? Fíjense que el remote endpoint dice, se conectó a alguien de esta dirección IP, ¿sí? Con lo que está definido en una familia de socket, bueno, se llama Internetwork, y esto es lo importante, mira, con el puerto 53517, ¿eh? El puerto del cliente. Y el local, ¿eh? Dice, estoy en la 127.00 escuchándote por el 8050. ¿Eh? Y escuchándote por el 8050. Bien, este es el número en formato long de esa dirección en particular. Fantástico. Eso por un lado. Ahora vuelvo acá a la aplicación, cierro esto,
Y fíjense que acá se va a poner a trabajar este leer socket, ¿no? Leer socket. Es muy interesante ver, vamos a leer socket, acá, ahí estamos. Y supongamos que vamos a poner una pausita acá. Ustedes lo pueden hacer paso a paso, yo estoy parándome en algunos lugares interesantes. Y también voy a poner en el código del cliente, en leer socket, una pausita por acá. Genial. Bueno, tengo el cliente, tengo el servidor. Vamos al servidor de nuevo. Como está parado ahí, le digo continúa ejecutando. Bien. Genial. Y tengo mi cliente. Bien. Entonces, una vez que están conectados, el cliente le va a mandar algo al servidor. Hola. Y va a entrar la pausa que pusimos por acá. Debería haber entrado la pausa. A ver, ¿se me desconectó algo? No está enviando. Bueno, esto hay que tener que reejecutar este. A ver si del otro lado queda andando. Un poco. Bueno, voy a tener que sacar la pausa anterior. Esto les puede pasar. Cliente CC. Yo había puesto una pausa acá. No sé qué pasó. Esto puede llegar a colgárseles por el tema de los puleos de los whiles, esos que hay infinito con los puleos adentro. Si les pasa eso, no les queda otra que sacar, por ejemplo, la primer pausa, dejar la segunda, volver a ejecutar el servidor, volver a ejecutar el cliente. Si ahí tenemos nuestro servidor escuchando, tengo mi cliente corriendo. Bien. Los conectamos, están conectados, y el cliente le va a mandar hola al servidor. Bien. Pues ahora sí, ¿ven? Saltó y paró donde yo le dije. Bueno, fíjense, el socket del cliente, ¿no? Bueno, lo voy a mirar acá para ser más rápido. Me paro acá en socket, abro, y de nuevo tenemos el local y tenemos el remote, 53523. Fantástico. Que debería ser, bueno, ahora justo lo tengo parado, lo que vemos en la cajita de texto. Vamos a decirle que siga ejecutando. Bien, 53523. Ahora le voy a decir que le conteste el servidor. Pudo haber colgado por él. Cada vez que hace una pausa es normal esto que les digo. ¿No? Ah, no tiene la... ¿Por qué me la saca? Ahí estamos. Cliente. Cliente. A ver. No sé, me lo colgó, porque si no me lo tendría que haber recibido. Bueno, le voy a sacar la pausa al servidor y se la voy a dejar solo al cliente. Vengo acá al servidor. Pamba. Saco esta que ya la vimos. Dejo cliente. Cliente form. Servidor form está dos veces. Listo. A ver si el cliente tiene bien puesto esto. Perfecto. Perfecto. Vuelvo a ejecutar el servidor. Y vuelvo a ejecutar el cliente. Bueno, ahí tenemos los dos funcionando. Conectamos. Vamos a mandar el servidor para el cliente. Ahí paró. Ahora que estoy en el cliente, fíjense.
¿Qué cosas interesantes podríamos ver acá? No estoy mandando nada interesante. A ver el socket, socket.close. Por ejemplo, el socket. Este socket que tengo de este lado tiene un remote, tiene un local endpoint, ¿sí? Y tiene un remote endpoint. Este remote endpoint, ¿ven? Es el servidor, el 8050. ¿Está bien? Bueno, así pueden ir jugando y mirar qué hay en una punta, qué hay en la otra punta, qué es un IP address, bueno, y todo ese tipo de cosas. Es interesante ir poniendo pausas y poder ir viendo qué datos maneja la aplicación. Sobre esta plataforma, para arriba, después pueden agregarle todo lo que quieran, ¿sí? Se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, dudas antes que ya se nos terminó, que ahora es las 19. Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos desconectemos? Bueno, ahí está, sí, Carlos. No, que no he mirado, iba a decir justo. Ah, bueno, bueno. Bueno, por si alguno se conectó más tarde, recuerden, este tema no entra para el segundo parcial, entra recién para los finales. Tenemos la semana que viene para vernos y la última semana. Nos quedan 2 clases. Así que cualquier pregunta me quieren hacer en esas 2 conferencias sobre dudas de temas que estén preparando, de esto, si lo han visto, de lo que fuera, lo podemos charlar. En realidad, esas 2 clases las vamos a usar para dudas globales, de lo que ustedes quieran preguntar, ¿sí? De toda la materia en vistas de la preparación del examen final. Y les decía hoy a primera hora, por si alguno entró más tarde, que el viernes a las 0 horas van a tener liberado el segundo parcial, entra hasta la unidad 5, van a tenerlo todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Domingo 23:59 termina el periodo de entrega. Así que acuérdense de entregarlo antes para que no se compliquen con que los dejó afuera y todo ese tipo de cosas. O sea, cuanto antes lo puedan entregar, mejor. Ustedes lo van a estar entregando el domingo, o sea, las 2 últimas semanas van a estar de correcciones, algunos van a aparecer antes, ¿sí? Corregidos, y bueno, pero en esas 2 semanas todos ya van a tener la nota cerrada de la asignatura. ¿Ok? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, estimados, si alguno llega a estar preparando cosas para el fin de semana y durante la semana tiene alguna duda, saben que me pueden mandar un mail, me ponen la duda concreta, si puedo responderles. Si me lo mandan al mail es mejor, que lo veo bien seguido. Si me lo mandan por mensaje, tilden la casilla que dice enviar por mail, así también lo veo en el mail. Y no más que esto, desearles buena semana en lo que queda, y nos estamos viendo en breve. Perfecto, gracias. Muy Buena bien. semana. Gracias, profe. Hasta No, luego. Aldo, adiós, hasta luego. Buenísimo. No, Aldo, los son para resolver y preguntar acá en la videoconferencia a las cosas que no le salieron y eso, no los tenés que subir. Bueno, nos vemos entonces, me despido.